En el punto 4 del DP2 solicita implementar el siguiente comando usando tubería sin nombre. El comando es list-l, donde mediante una tubería se comunica con el comando gricd y que mediante una tubería se comunica con workcode-l. Eso podríamos especificarlo de la siguiente forma. List-l se va a comunicar con grepd y este se va a comunicar con workcode-l. Para ello voy a usar dos tuberías a las cuales voy a denominar P1 y P2. List-l va a usar el extremo escritor de P1 para enviar datos a grepd, que va a estar obteniendo información del extremo lector de esa tubería. Por otro lado, grepd va a escribir datos en la tubería P2 y workcode-l va a estar recibiendo datos en el extremo lector de dicha tubería. Nuestro programa no va a recibir argumentos desde la línea de comandos, por ende voy a usar main con void. Voy a definir dos variables P1 y P2 para guardar información de las tuberías. Voy a crear una variable PDT que voy a denominar proceso para crear los procesos que van a ejecutar cada uno de los comandos que se comunican por tubería. Voy a hacer que el padre ejecute list-l y un hijo ejecute grepd y otro hijo ejecute workcode-l. En primer lugar voy a decir que proceso tome el valor de fork, es decir, acá voy a crear un hijo. Este hijo va a ejecutar el comando grep. Entonces acá voy a decir si proceso es igual a 0, es decir, eso lo va a ejecutar el hijo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, cuando trabajo con tuberías, cierro todos los extremos que no voy a ocupar. Y si miramos acá arriba, este extremo y este extremo sí ocupa grepd, pero este extremo, que es el lector de P2 y el escritor de P1, no los ocupa. Por ende, cierro P1 en el extremo escritor y cierro P2 en el extremo lector. Lo que nos está faltando es redireccionar la entrada estándar del proceso al extremo lector de la tubería P1 y la salida estándar al extremo escritor de la tubería P2. Eso lo hacíamos con dup2. Acá pondríamos P1 en el extremo lector con la entrada estándar y P2 en el extremo escritor con la salida estándar. Es decir, este proceso va a recibir datos en su
entrada estándar de lo que viene del extremo lector de la tubería P1. Y todo lo que tendría que haber salido por la salida estándar va a salir por el extremo escritor de la tubería P2. Una vez realizado esto, ejecuto el comando y usaré execlp. El comando ejecutar es grep, por ende pongo 2 veces, recibe como argumento ese valor y siempre finaliza con un null. Y acá voy a poner un exit 1. ¿Y por qué pongo un exit 1? Para que en caso de que esto falle, se ejecute esto y salga el programa especificando con el 1 de que no terminó de manera correcta. Acuérdense, por convención 0 es que terminó de manera correcta, un valor distinto es 0 que terminó de manera incorrecta por algún error. Entonces, circunscribo el código del hijo a esta porción de código. ¿Por qué? Porque si se ejecuta esto, se reemplaza la imagen por grep, y si hay un error, sale por este exit 1. Una vez realizado esto, voy a decir que el padre va a crear otro hijo. Entonces pongo proceso es igual a fork. Y este proceso hijo es el que va a ejecutar workout-n. Entonces hacemos parecido a el otro proceso hijo. Si proceso es igual a 0, es decir, esta parte lo va a ejecutar el hijo, solamente va a entrar ahí el hijo. Hay que cerrar primero los extremos de tubería que no ocupa, y el programa que va a ejecutar workout-n, fíjense, no ocupa ninguno de los dos extremos de P1 y no ocupa el extremo escritor de P2. Por ende, cierro el extremo lector de P1, cierro el extremo escritor de P1 y cierro el extremo escritor de la tubería P2. Ahora sí, redirecciono el extremo lector de la tubería P2 con la entrada estándar de este proceso. Es decir, lo que debería venir por la entrada estándar va a venir por la tubería P2 en su extremo lector. Una vez realizado eso, invoco a execlp para que ejecute el comando workout con el parámetro "-l", finalizando en null. Y acá hago lo mismo que en el otro. Pongo un exit 1 para el caso de que si el execlp falla, salga del proceso, y con el 1 digo que terminó por algún problema que se produjo en la ejecución del mismo. Tenemos el armado del proceso que va a ejecutar grep, tenemos armado el proceso que va a ejecutar workout. El padre, luego de haber creado los dos hijos, va a ejecutar list-l, que es este comando. Y ahí podemos ver en el esquema que él solamente va a usar el extremo escritor de P1 y todos los otros extremos no los usa. Por ende vamos a cerrarlos.
Cierro el extremo lector de P1 y cierro el extremo lector y escritor de P2. Una vez realizado eso, procedo a ejecutar reemplazando la imagen del proceso por la imagen de el comando lis con el argumento "-l". Lo mismo que en los otros casos. Pongo un exit 1 por si falla, entonces sale el programa por un error. Es decir, especificando como que terminó de manera normal. Agregamos las librerías que necesitamos, que son unistd, stdlib, y si bien es opcional, vamos a agregar systypes. Y ahí falta algo importante. ¿Qué nos está faltando? Creamos los procesos hijos, hacemos lo que tiene que hacer cada proceso hijo, pero nos falta algo importante. Lo del padre también está esta parte de la ejecución del lis-l. Nos faltó, si nos vamos a la receta de la tubería, crear las mismas. Entonces acá usamos pipe P1 y aquí usamos pipe P2. Vamos a probar de compilar y me dice un error de dup, que en algún lado puse dup y debería haber puesto dup2 aquí. Y me faltó acá redireccionar el extremo escritor de P1 con la salida estándar de lis-l. Compilemos nuevamente. Ningún error, me generó el ejecutable. Este comando lo que me va a listar, es decir, me va a contar cuántas líneas de directorios tengo. Fíjense, yo hago lis-l grep de work on -l, me devuelve 0. Ahora, creemos dos directorios y volvamos a ejecutar este comando. Fíjense que me devuelve 2, porque este comando me devuelve aquellos valores devueltos por lis-l que comiencen con la D. ¿Y cuando comienzan con la D? Cuando son directorios. Probemos a ejecutar nuestro programa. Hagamos un clear antes. Fíjense, me devolvió 2. Para verificar, removemos el directorio 1 y volvemos a ejecutar el comando, el programa. Y ahí pueden ver que me devuelve 1.